Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la emisión número 105 de La Fosa Escéptica. Estoy pensando que hoy no voy a hacer una fosa escéptica muy densa, porque la vez pasada sí me la jalé. Me voy a convertir ahora en una especie de reportero de espectáculos, ya sea como Pati Chapoy, los que viven en México la reconocerán. Una señora que se dedica al tema de los espectáculos en México y que, pues, como todos sabemos, es puro chisme, ¿no? Como reportero de la revista Hola o de esas revistas del corazón que les llaman. Hoy vamos a analizar, hoy vamos a ver, a meternos entre los entretelones de lo que es el Vaticano y vamos a hablar de los papas, que estas personas dicen que son elegidas por Dios, pero que tienen defectos, vicios y problemas psicológicos como cualquier ser humano. Algunos de ellos salvajes, otros de ellos no lo son tanto, y algunos hasta admirables. Digo, hay de todo, ¿no? Como en todos los humanos. ¿El Papa qué significa? Papa significa padre, y es el término utilizado para designar a los hombres que han gobernado la Iglesia Católica desde su nacimiento. A lo largo de la historia del papado hubo algunos papas bien malvados, ¿no? Pero en cambio hubo muchos muy importantes. Por ejemplo, el Papa San Gregorio Magno, por ejemplo, nos dio el calendario que usamos hoy en día. O sea, algo rescatable, pues, si podríamos decirlo. También ha habido una gran cantidad de derramamiento de sangre en la historia de los papas. Y en esta fosa escéptica veremos algunos de estos casos, de estos tiernos parásitos sociales a los que el creyente llama papas. Así es de que, sin más, comenzamos. Ya comenzamos. Y para comenzar con esta lista de estas ternuritas, criaturitas del Señor, hijos del Altísimo o hijos de la chingada, tenemos, por ejemplo, al Papa San Pedro, ¿no? Como uno de los apóstoles originales de Jesús y uno de los mayormente impulsadores del cristianismo de la época. El apóstol Simón Pedro se convirtió en el blanco de la ira del emperador Nerón de Roma, ¿verdad?, que despreciaba a los cristianos. Fue tan lejos este Nerón como para culparlos por el gran incendio de Roma a principios del año 64 después de Cristo. Nerón, que cuentan, mientras se incendiaba Roma, tocaba la lira,
Eso dicen, ¿no? La orden de acabar con Simón Pedro fue dada por Nerón para la detención de él, pero ¿qué creen? Que se les escapa como raterito, ¿no? Durante su escape, Pedro fue testigo de una visión de Jesús que le inspiró a volver. Ya me imagino esta escena, ¿no? Ahí vas corriendo en friega, escapando de Nerón, y de repente oyes, "Psst, Pedro, ¿quién habla?" "Soy yo, carnal, soy Jesús, Dios." "¿Y por qué habla así?" "Así hablo acá en el cielo, que aquí ya hablo así." No me cuestiones, Pedro, por favor, no me cuestiones." "Bueno, sí, señor, pero ahorita, ¿sabe qué? Traigo prisa, porque voy escapando de Nerón, que me quiere matar porque soy cristiano. Ya ve por andarlo siguiendo a usted." "Oh, tranquilíceme, ese. Yo te digo que, mira, ¿para qué corres? Correrte de la policía es bien difícil, carnal. Regrésate a Roma." "Pero, señor, me van..." Regrésate a Roma, hombre." "Bueno, si usted lo dice." Y ahí va de regreso a Roma. Y regresó a Roma para aceptar el martirio del cual iba a ser objeto, ¿verdad? Se dice que pidió ser crucificado como Jesús, pero con un pequeño detalle. Para no imitar al maestro, pidió que lo crucificaran de cabeza. Sí, para no imitar la crucifixión de su teacher, ¿no? En esta posición no le sería tan fácil asfixiarse hasta morir como aquellos en posición vertical, que por su mismo peso corporal se colapsan los pulmones, ¿no? Lo cual prolongó la muerte harto. Así murió San Pedro, de cabeza. ¿Y qué me dicen del Papa San Clemente I? Según la leyenda, según se cuenta, se dice y se comenta, que después de haber sido desterrado de Roma y enviado a trabajar en una cantera de piedra, Clemente encontró que sus compañeros prisioneros sufrían de deshidratación. Pues era muy común, ¿no? Si trabajas en una cantera y luego así, a la intemperie, y luego en esa época, que me imagino que las canteras no tenían tanta tecnología como la tienen ahora, ¿no? Pues entonces los esclavos o la gente que trabajaba ahí, pues se deshidrataba. Y después de arrodillarse para orar, el San Clemente dicen que se tomó un pico, de esos que se usan en las canteras, y golpeó el suelo donde estaba, ¿verdad? Donde estaba un cordero que él vio en una colina. Entonces subió a la colina, vio el cordero, agarró el pico, y donde estaba el cordero, yo creo que quería matar al cordero, pero no le atinó. Y entonces, ¡bolas!, que le pega al piso, y de ahí, ¿qué creen? Que sale agua. Al ver esto, muchos vecinos y compañeros de prisión se convirtieron al cristianismo en el acto. Como castigo por parte de los guardias, por andar rompiendo tuberías, tú verías si me crees o no, pero del zapapicazo que le dio al piso, brotó agua, todos estuvieron muy contentos, y en lugar de tomar agua, bueno, a lo mejor sí tomaron agua, y luego se convirtieron al cristianismo. No sé cuál es la relación entre obtener agua y... Bueno, pensaron que era milagroso, ¿verdad? Y bueno, pues lo agarraron los guardias que estaban ahí, ataron un ancla alrededor del cuello de Clemente y lo lanzaron al Mar Negro. Así, entre burbujas de amor, como diría Juan Luis Guerra, murió Clemente I, el Papa. El Papa San Esteban, ¿cómo ven? Esta historia es bonita. Esteban fue papa durante apenas 3 años, o sea, le duró poco el poder, pero generó un mar de controversias tanto dentro como fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, el debate surgió sobre el tema del rebautismo de los católicos no practicantes y similares. Fuera de la iglesia, sin embargo, el emperador Valeriano, que había sido aliado de los cristianos pero luego se alejó de ellos, me imagino que por cuestiones de higiene o de la sana distancia, publicó 2 edictos de persecución contra la iglesia, el tal Valeriano. Esteban estaba sentado en su trono durante la celebración de la misa
cuando los hombres del emperador irrumpieron en la habitación y así sin más, llegaron con él y lo decapitaron. Ahí, donde estaba sentado. Se dice que el trono ensangrentado fue preservado por la iglesia hasta el siglo XVIII. Después ya no se supo qué pasó con la silla donde estaba este señor Esteban, que fue decapitado por Valeriano. Vamos a seguir con esta historia de los papas y de cómo murieron algunos de ellos y de las salvajadas que hicieron otros. Ahorita que regresemos, así rapidísimo, a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso y estamos analizando la vida y milagros de algunos de los papas más controvertidos, asesinos y de sus extrañas muertes. Por ejemplo, sigamos con esta pequeña lista. El Papa San Sixto II. Se supone que murió el 6 de agosto del 258 de nuestra era. Sí, no mucho tiempo después de que el Papa Esteban I fue asesinado, como ya vimos, Sixto II fue elegido como el nuevo Papa. Durante este tiempo, el emperador Valeriano, que todavía estaba vigente en ese entonces, había convertido en ley que todos los cristianos estaban obligados a participar en las ceremonias en honor de los dioses romanos. Imagínense la contradicción, ¿no? Tanto que sufrieron para instaurar el cristianismo, se mató el Hijo de Dios, lo crucificaron, resucitó, todo ese relajo para que este señor Valeriano dijera, no, espérense. Si ustedes quieren ser cristianos, primero tienen que adorar a los dioses romanos. Sobre todo para evitar conflictos con el gobierno. Como papa, sin embargo, Sixto debía evitar esto. Desafortunadamente, no mucho tiempo después del primer decreto, Valeriano envió otro que condenó a los sacerdotes cristianos, obispos y diáconos a la mismísima muerte. Y ahí está el tal Sixto II dando su sermón en la iglesia. Y entonces llegan los soldados y le dicen, órale, jálale con todo y chivas, porque te vamos a llevar preso. Oigan, pero yo, preso. Fue capturado por los hombres del emperador y condenado a muerte por este bello, tierno y sencillo procedimiento que es la decapitación. Siendo así la primera víctima de una serie de infames muertes. Y el Papa Juan VII nació él, como todos, ¿verdad? Pero él nació como el nieto de un senador. O sea, era gente importante e hijo de un funcionario estatal. No, hombre, tenía la vida hecha. Esto hizo que el Papa Juan VII fuera el primero en nacer de una línea familiar distinguida. El primer papa de la burguesía, de la mafia del poder, de fifís. También fue papa durante la época del papado bizantino, en el que todos los papas tenían que ser aprobados por el emperador bizantino para asegurar que todas las decisiones se adaptasen a la situación. El emperador ponía al papa, aunque al igual que con otros papas, durante ese tiempo las cosas no siempre iban tan bien. Pero no fue el Estado el que le haría ver su fin a Juan VII, sino el marido enfurecido de una mujer con la que Juan VII se acostaba
y llegó el marido y lo sorprendió en el acto y golpeó al Papa, pues hasta matarlo. Me acordé ahorita de un chiste que llega un tipo a su casa y descubre a su mejor amigo echándose al plato a su mujer. Y entonces el tipo va por la escopeta y ¡zas! Mata a su amigo. La mujer se levanta y le dice: mira, si sigues así, te vas a quedar sin amigos. A lo que íbamos, el Papa Juan VIII, después de Juan VII, llegó Juan VIII. Algunos consideran a Juan VIII como uno de los papas más grandes de su época, y otros sostienen lo contrario. Pero esto no sería del todo correcto, ya que su tiempo se vio empañado por la intriga política, ¿no? Era solo cuestión de tiempo antes de que él mismo se convirtiera en víctima de estas intrigas. Hay una cierta especulación en cuanto a si se trató de un asesinato coordinado o fue por un asunto de celos, pero una noche un pariente de Juan VIII lo visitó y le puso veneno en su chocolatito. Esto ya puede ser un antecedente para lo que le pasó a Juan Pablo I, que también le rebajaron el chocolatito con veneno para ratas, ¿no? Pero aquí pasó una cosa muy curiosa con Juan VIII y su muerte. Pues le pusieron veneno en el chocolatito, pero no se moría, y no se moría, y no se moría. Y dice: ay, tengo como retortijón. Ay, ¿qué me habrá caído mal? Ay, serán esos tacos que me comí allá afuera. No sé qué siento como un vaído. Bueno, como no se moría, pues el familiar, el pariente de Juan VIII, pues tuvo que golpearlo en la cabeza con un martillo hasta que murió. Ese fue el triste final de Juan VIII. El Papa Esteban VII tampoco se salvó a esto de las muertes en el Vaticano. Este es realmente un tipo del 2x1. Me explico. El Papa Esteban VII no es famoso por algún decreto especial o un acto de benevolencia extrema, sino más bien por hacerle un juicio a un cadáver. En concreto, su predecesor, el Papa Formoso, fue enjuiciado en lo que se conociera como el Sínodo del Cadáver. Sí, al encontrar el cadáver del Papa Formoso, fue culpable. Ya siendo cadáver, el Papa Formoso fue encontrado culpable de todos los cargos que se le imputaban durante su papado. Esteban VII lo despojó de sus vestiduras papales al cadáver, le cortó 3 dedos de su mano derecha al cadáver, y el cuerpo de tal Formoso fue arrojado al río Tíber, donde fue alimento de los tiernos pececillos que acostumbran a andar en el río Tíber, ¿no? Y aparte anuló todas las antiguas leyes y ordenanzas que promulgó el tal Papa Formoso. Por desgracia para Esteban VII, el juicio provocó un escándalo y se lo llevaron a la cárcel, y posteriormente fue condenado a muerte por el bello método del estrangulamiento. ¿Quién lo estrangularía? Un verdugo, ¿no? Me imagino. Entonces, pues, se cumple la premisa del 2x1. 2 papas, así de rápido. Y siguiendo con esta lista, hablemos ahora del Papa Juan XII. Cuando la gente piensa en un papa, pues se suele asumir que es un líder benévolo y compasivo, buena onda, bonachón, amoroso, cariñoso, ¿verdad? Que hace lo que hace un papa, ¿no? Agarrarle la nalga a los niños del coro, acostarse con alguna monjita, lo normal, pues. O en su defecto, al menos un tipo bastante agradable la mayor parte del tiempo, ¿no? No es así con Juan XII. Poco después de ser elegido papa, a la edad de 18 años. Sí, lo eligieron papa a la edad de 18 años. Juan XII decidió que lo del celibato pues no era para él. Y anduvo revolcándose con todo lo que pudo. También le entraba a los juegos de azar, a los robos, al asesinato, al incesto.
Pues, estas son solo unas cosas de las pocas cosas que se reportan en las que participó de forma regular. Incluso se alegó que brindaba por Satanás, por los demonios y los dioses romanos durante los sermones y otras celebraciones. Fue depuesto brevemente por el Papa León VII después de que Juan XII entregó tierras papales al rey alemán Otón I, pero después fue reinstalado el Papa Juan XII. Así que después de todo eso, hubo un final irónicamente apropiado para Juan XII, que sería golpeado hasta morir por un marido celoso que regresó a casa y encontró al Papa teniendo relaciones sexuales con su esposa. Ya van dos, Dos papas que encuentran los amigos acostándose con sus esposas y tómanla, que se lo descabechan, ¿verdad? ¿Y qué me dicen? Para continuar con esta lista tan bonita y emblemática de lo que es la Iglesia Católica, con el Papa Benedicto VI. No confundirlo con el 16. Este es el Benedicto VI. Bueno, pues parece que Benedicto VI no hizo mucho por sí mismo y sin embargo estaba destinado a sufrir por los pecados de su predecesor, el Papa Juan XIII, que durante su periodo como papa hizo muchos enemigos entre la nobleza de Europa. Juan en un momento fue capturado y exiliado, pero logró regresar y colgó a varios de sus enemigos durante su periodo en el exilio. Bien tierno él, ¿no? Ya ven que Dios es amor. Juan murió por causas naturales, pero por desgracia Benedicto VI no fue tan afortunado. Solo un año y medio después de ser elegido papa, un sacerdote llamado Crescencio I, hermano del fallecido Papa Juan XIII, recibió la orden de la captura y más tarde Benedicto VI fue estrangulado hasta morir. Otro estrangulado. Híjole, le seguimos con esta bella lista, pero primero vamos a hacer una pausa que a mí me sirve mucho para tomarme un tecito y para ganarme una lana. Así es de que ya regresamos con esta lista, dijéramos, que demuestra lo que siempre hemos sabido. Los papas no son elegidos por Dios. Son seres humanos que van al baño y que hacen porquería y media como hemos visto. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresé con esta pequeña lista de las atrocidades que hacen los papas y de cómo mueren como cualquier otro individuo que sea criminal, asesino, y que ande con las esposas de otros hombres, ¿no? ¿Qué me dicen del Papa Juan XXI? Además de ser papa por solo unos 8 meses a lo mucho, Juan XXI fue también médico en ejercicio y un escritor bien prolífico. Escribió sobre temas tales como la lógica, la filosofía o la medicina. Parece un tributo apropiado para Juan XXI que fuese inmortalizado en el clásico poema épico de Dante de la Divina Comedia. Es en realidad el único papa que se muestra viviendo en el paraíso. Pero para llegar a ese paraíso,
Juan XXI tuvo un accidente desafortunado. Poco después de que una nueva ala se añadiese a su palacio en Viterbo, Italia, una sección del techo mal construido se derrumbó sobre él mientras estaba dormido en su cama. Murió de estas heridas 8 días después. Otro papa muerto. Y uno sospecha, ¿no? ¿Le habrán aflojado las vigas? Bueno, pero también hay papas perversos, y malvados. Apartando los 266 papas que gobernaron la Iglesia Católica, 10 en particular se destacan por su maldad. Vamos a ver ahora esta lista de estos papas con una descripción de sus atrocidades. Empecemos por Liberio. Liberio el Papa reinó en el Vaticano entre el 352 y un poquito tiempo después. El Papa Liberio es el primer papa que no es un santo canonizado. Reinó durante el apogeo de la crisis arriana, en la que una gran mayoría de la Iglesia creía que Jesús no era Dios, sino que simplemente era un hombre. La herejía arriana fue combatida por el patriarca de Alejandría, San Atanasio, quien consagró obispos sin permiso. El Papa Liberio, en lugar de defender a Atanasio, firmó un documento en el que apoyó a quienes estaban en su contra y condenaban a Atanasio. Casi al final de su pontificado, se retractó de su firma y Atanasio fue reinstalado. Aunque el Papa no abrazó la herejía, él no utilizó su absoluto poder para poner fin a la misma. Su reinado no hizo nada para detener la propagación de la confusión en toda la Iglesia. ¿Y qué me dicen de Honorio? Honorio reinó entre el 625 y el 638. Al igual que Liberio, Honorio I fue condenado y excomulgado por hereje por el Sexto Concilio General del 680. La herejía en cuestión eran las dos corrientes que existían, una en el que se ve a Jesús como un ser divino humano, en lugar de la creencia ortodoxa de que es plenamente Dios y plenamente hombre. Una cosa bien confusa que traen ahí los creyentes. El patriarca Sergio de Constantinopla escribió a Honorio pidiéndole que decidiera la cuestión que estaba causando mucha división en ese momento. En lugar de aclarar el punto de vista de la Iglesia, Honorio no hizo nada. Su falta de acción fue tan escandalosa que durante 3 siglos, cada nuevo papa tuvo que declarar en su coronación que hiere con anatema eterno a los creadores de la nueva herejía, Sergio, etcétera, etcétera, junto con Honorio, porque él ayudó a la afirmación de esta herejía. O sea, básicamente, durante 3 siglos, a la hora de que los nuevos papas tomaban posesión de la silla en el Vaticano, hablaban del tal Honorio y le decían hasta de lo que se iba a morir. El breviario romano contenía la condenación de Honorio en la fiesta de San León II, justo hasta el siglo XVIII. Pasó a la historia por pusilánime, pues. Esteban VI. El Papa Esteban VI fue consagrado posiblemente en contra de su voluntad por el Papa Formoso, del cual ya hablamos, ¿no? Durante su reinado fue excomulgado por dejar el asiento papal y conspirar para destruir la sede papal. Él fue perdonado y finalmente regresó a Roma. Cuando Esteban VI llegó al trono papal, exhumó el cuerpo de Formoso y lo llevó a juicio. Este es el famoso sínodo del cadáver, del cual ya hablamos, ¿no? Y bueno, el tal Formoso había sido acusado por violación del derecho canónico, de perjurio y de servir como obispo, cuando en realidad era un laico. O sea, suplantó la personalidad. Pues ya vimos que le cortó los dedos y el cuerpo de Formoso fue arrojado al Tíber, ¿no? Fue depuesto en una revuelta y fue estrangulado, como ya vimos, Esteban VI. Juan XII, del cual ya hablamos, pero estos son otros datos que parecen importantes. Porque Juan XII, a través de su madre, Alda de Bien, Juan XII fue descendiente de 7ª generación de Carlomagno. Juan era el gobernante temporal y espiritual de Roma que durante su pontificado prácticamente se convirtió en un burdel. La corrupción moral en Roma se convirtió en un problema importante después de coronar emperador Otón I de Alemania con el fin de conseguir su apoyo en la guerra contra Berengario II de Italia. Cambió de opinión y comenzó a comunicarse con Berengario.
Otón se enteró de la traición de Juan XII, y regresó en chinga a Roma después de derrotar a Berengario. Él llamó a un concilio que puso a Juan, el Papa, que estaba escondido en las montañas, y eligió a León VIII en su lugar. Juan, con un gran grupo de seguidores, regresó a Roma para deponer a León VIII antes de que Otón se hubiese marchado. Otón se comprometió a ayudar a León en contra de Juan, pero antes de que el asunto fuese más allá, Juan murió. Se rumora que fue asesinado por el marido de una de sus amantes, como ya vimos, ¿va? Una relación de los cargos en contra en los estados patrología latina. Estos son los casos, las cosas de las que se acusa a Juan XII. Ellos testificaron sobre su adulterio, que no vieron con sus propios ojos, pero no obstante sabían con certeza. Había fornicado con la viuda de Rainiero, con Estefanía, concubina de su padre, con la viuda Ana, traía el asunto muy suelto, ¿eh? Y con su propia sobrina, e hizo del Palacio Sagrado una casa de putas. Dijeron que se había ido de casa públicamente, que había cegado su confesor Benedicto, y posteriormente Benedicto murió, que había matado a Juan, cardenal subdiácono, después de castrarlo, y que lo había incendiado. Ahí está el asunto. Juan XII era una verdadera joyita. Y Benedicto IX fue papa desde el 1032 hasta el 1044, y de nuevo en 1045, y finalmente desde 1047 hasta 1048. O sea, iba y regresaba como presidente municipal de México, como diputado de otros países que están un rato en el poder, se salen y luego regresan. Es el único hombre que ha servido como papa durante 3 periodos discontinuos. También fue uno de los más jóvenes papas, como ya vimos, ¿no? Entre los 18 y los 20 años reinó. Según los informes, llevaba una vida muy disoluta y también habría tenido pocas calificaciones para el papado, excepto las conexiones con una familia socialmente poderosa, aunque en términos de teología y de las actividades ordinarias de la Iglesia era totalmente un inepto. San Pedro Damián lo describió como un festín a la inmoralidad y un demonio del infierno disfrazado de sacerdote en un libro que él escribió, un tratado sobre la corrupción papal. Y lo acusó también de homosexualidad y de cometer bestialidades de forma rutinaria. También fue acusado por el obispo de Piacenza, Beno, de muchos adulterios, civiles, asesinatos. El Papa Víctor III se refiere de él como que había hecho muchas violaciones, asesinatos y otros actos atroces. Su vida como papa fue tan vil, tan sucia, tan execrable, dice el señor obispo de Piacenza, que me estremezco al pensar en ella. Benedicto renunció a su pontificado por primera vez a cambio de una gran suma de dinero en 1044. Pero regresó en 1045 para deponer a su reemplazo y reinó durante un mes, después de lo cual se fue de nuevo, posiblemente para casarse, y vendió el papado por segunda vez a su padrino, posiblemente por más de 650 kilos de oro. Eso era lo que costaba un papa, ser papa, ¿no? 2 años más tarde, Benedicto IX retomó Roma y reinó por un periodo adicional de 1 año hasta 1048. Popo de Brixen, que luego se convertiría en el Papa Damasco II, finalmente lo obligó a salir de Roma. El lugar y la fecha de la muerte de Benedicto se desconocen, pero algunos especulan que hizo más intentos de recuperar su trono papal, al cual ya le había agarrado cierto cariño, ¿no? Otra joyita de la Iglesia Católica es Bonifacio VIII. Debido a que el rey de Francia, Felipe IV, cobró impuestos al clero de la Iglesia para ayudar a financiar sus guerras, Bonifacio VIII liberó a una de las más importantes bulas papales de la historia del catolicismo, Santum Unam. Declaró que el poder espiritual y temporal se encontraban bajo la jurisdicción del Papa y que los reyes estaban subordinados al poder de la Iglesia. Y dijo así: ahora, por lo tanto, declaramos, decimos, determinamos y pronunciamos
que para la salvación de cada criatura humana es necesario estar sujeto a la autoridad del romano pontífice. Esto es considerado como una declaración de la infalibilidad de la Iglesia Católica. Felipe tomó represalias contra esta bula, navegando desde Francia hasta Roma, y negando también la exportación de dinero de los fondos que la Iglesia que requiere para operar. O sea, le cortó la llave del dinero. Bonifacio no tuvo más remedio que aceptar rápidamente las demandas de Felipe al permitir la imposición de impuestos a la Iglesia, pues solo durante una emergencia, le dijo, ¿no? O sea, no me vais a cobrar impuestos continuamente, sino cuando consideres que es una emergencia, y así pues, la llamamos, ¿no? Ministro jefe de Felipe declaró que Bonifacio era un hereje, y a cambio Bonifacio excomulgó al rey. El 7 de septiembre de 1303, un ejército dirigido por Nogaret y Sierra Colonna, de la familia Colonna, sorprendió a Bonifacio en su retiro en Anagni. El rey y los Colonna le exigieron que renunciara, a lo que Bonifacio VIII respondió que antes muerto. Bueno, pues cumpliendo sus deseos del tal Bonifacio, fue brutalmente golpeado y casi ejecutado, pero fue puesto en libertad después de 3 días. Murió un mes después, bueno, pues me imagino que por la tranquiza que le dieron, el 11 de octubre de 1303. Urbano VI fue el primer papa del Cisma de Occidente, que en última instancia condujo a 3 personas a reclamar el trono papal al mismo tiempo. Urbano VI fue el último papa en ser seleccionado desde fuera del colegio cardenalicio. Una vez elegido, era propenso a los arrebatos de ira, ¿no? Los cardenales que lo eligieron decidieron que habían tomado la decisión equivocada y se eligió a un nuevo papa en su lugar, que tomó el nombre de Clemente VII y comenzó un segundo mandato papal en Aviñón, en Francia. La segunda elección arrojó a la Iglesia en el completo caos. Hubo anteriormente antipapas pretendientes al papado, pero la mayoría de ellos habían sido nombrados por las varias facciones rivales. En este caso, los líderes legítimos de la Iglesia. Se habían creado 2 papas. El conflicto escaló rápidamente a partir de un problema interno de la Iglesia a una crisis diplomática que dividió a Europa. Los líderes seculares tenían que elegir qué papa reconocerían, y entonces ahí empezó el relajo. El cisma se reparó 40 años más tarde, cuando los 3 entonces papas abdicaron juntos y un sucesor elegido en la persona del Papa Martín V lo reemplazó. Vamos a ver esta bonita historia de Alejandro VI, ahorita que regresemos con este costal lleno de chismes que les tuve preparado para el día de hoy aquí en La Fosa Escéptica. Ahorita regreso, de verdad que no me tardo. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. ¿Qué les parece esta pequeña lista que les preparé de los papas y sus porquerías? Bueno, no para ahí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Alejandro VI. A este tipo lo van a ubicar luego. Nació como Rodrigo Borgia. ¿Ya les suena el apellido? Pues el papa Alejandro VI, es tan famoso por su degradante reinado que su apellido se ha convertido en sinónimo de las normas vergonzosas del papado en su época. La elevación de Alejandro al papado no hizo que la alarma se encendiera inmediatamente, y al principio de su reinado estuvo marcado por una estricta administración de justicia y un método ordenado de gobierno, pero no pasó mucho tiempo
antes de que su pasión por enriquecer a sus familiares a costa de la iglesia y sus vecinos, ¿verdad?, también los enriqueció, se hiciera manifiesta. Para ello estaba dispuesto a cometer cualquier crimen y hundir a toda Italia en una guerra. Alejandro VI tenía 3 hijos, además de su famosa hija Lucrecia. Durante su pontificado, prácticamente todo lo que hizo fue impulsar la posición de sus hijos y su familia en el mundo. Con el fin de dominar el Sacro Colegio de Cardenales de forma más completa, Alejandro, en un movimiento que causó mucho escándalo, creó 12 nuevos cardenales, entre ellos su propio hijo César Borgia, entonces de solo 18 años. Lo hizo cardenal. Y Alejandro Farnesio, futuro Papa Pablo III, el hermano de una de las amantes del Papa, la hermosa Giulia Farnese. ¿Era hermosa? Debería yo de buscar alguna, no hay fotos de ella, pero debe de haber alguna pintura. Aunque las pinturas ya sabemos que era el Photoshop de aquella época, ¿no? La muerte del Papa está bien descrita por Bouchard, de Alejandro VI. Bueno, el estómago de Alejandro VI se hinchó y se volvió líquido, mientras su rostro se volvió de color vino y su piel comenzó a despegarse. Finalmente, su estómago e intestinos sangraban profusamente. Después de más de una semana de sangrado intestinal y fiebres convulsivas, y después de aceptar los últimos sacramentos y hacer una confesión, el desesperado Alejandro VI expiró el 18 de agosto de 1503 a la edad de 72 años. Es muy probable que fuese envenenado, porque estos síntomas hablan claramente de que algo le pasaba ahí adentro del cuerpo, que no es muy natural, ¿no? Aunque otros especulan que pudo haber muerto de malaria. Sea, como dijo algún expresidente aquí en México, haiga sido como haiga sido, el señor Borgia, convertido en Papa Alejandro VI, murió con el cuerpo completamente destrozado. ¿Y León X? Bueno, el Papa León X es conocido principalmente por su bula papal en contra de Martín Lutero y la consiguiente imposibilidad de frenar la reforma protestante que se inició durante su reinado. Cuando Martín Lutero publicó las 95 tesis y las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, fue cuando empezó el protestantismo, ¿verdad? Cuando se convirtió en Papa, que León X, que le dijo a su hermano Giuliano, puesto que Dios no ha dado al papado, vamos a disfrutar. Puesto que Dios nos ha dado el papado, pues vamos a disfrutar. Bajo su pontificado, el cristianismo asumió un carácter pagano que, pasando desde el arte a los modales, le da a esta época una complexión extraña. Los crímenes por ahora están desaparecidos para dar lugar a los vicios, pero a los vicios encantadores, los vicios del buen gusto, como los que se dedicaban. Su extravagancia ofendió no solo a gente como Martín Lutero, sino también a algunos cardenales, quienes, encabezados por Alfonso Petrucci de Siena, pues intentan asesinarlo. Finalmente el Papa León descubrió quiénes eran esas personas que lo querían asesinar y los persiguió. Los conspiradores de este plan para asesinarlo murieron de intoxicación alimentaria. Qué elegante. Qué elegante forma de decir que los envenenaron, ¿verdad? Algunas personas argumentan que León X y sus seguidores simplemente inventaron los cargos de asesinato en un plan para hacer dinero y cobrar multas a varios cardenales ricos que León X detestaba. No todos los aspectos de su pontificado fueron malos. Levantó la iglesia con un alto rango de amistad de lo que parecía extenderse en conocimiento para refinar y embellecer la vida. Se convirtió la capital de la cristiandad, el Vaticano, el centro de la cultura. El embajador veneciano Marino Giorgi dijo: el Papa es un hombre de buen carácter, sí, y muy libre de corazón, que evita cualquier situación difícil y sobre todo quiere la paz, y que no se llevaría a cabo una guerra a menos que sus intereses personales estuviesen involucrados, sino que le encanta aprender del derecho canónico y de la literatura, y posee sobre estos temas un conocimiento notable. Si no es que además es un músico excelente. Eso decían de él. Después de haber caído enfermo de malaria, León X murió el 1 de diciembre de 1521,
tan de repente que los últimos sacramentos no se pudieron administrar. Las sospechas contemporáneas eran de que lo habían también envenenado. Clemente VII, que se llamaba realmente Giulio de Giuliano di Medici, llevó el trono papal de una alta reputación por su capacidad y política y poseía de hecho todos los logros de un diplomático astuto. Sin embargo, fue considerado mundano e indiferente a lo que sucedía a su alrededor, incluyendo la actual reforma protestante. La política vacilante del Papa también causó el aumento de la inconformidad de la curia imperial. Los soldados del cardenal Pompeyo Colonna saquearon la ciudad del Vaticano y obtuvieron el control de la totalidad de Roma en su nombre. El humillado Papa prometió, por tanto, llevar a los estados pontificios del lado imperial de nuevo. Pronto se encontró solo en Italia también, como el duque de Ferrara se había aliado con el ejército imperial, lo que permitió a la horda de Liechtenstein, que eran mercenarios dirigidos por Carlos III, duque de Borbón, y George von Flunsenberg, que estos cuates llegaran a Roma sin daño alguno. Carlos de Borbón murió durante el largo asedio y sus tropas, no remuneradas y sin un guía, se sintieron libres para devastar Roma el 6 de mayo de 1527. Como no les pagaron, dijeron, vamos a agarrar lo que podamos, y pues sí pudieron. Saquearon Roma. La serie innumerable de asesinatos, violaciones y actos de vandalismo que siguió terminó para siempre el esplendor de la Roma renacentista. Clemente fue mantenido como prisionero en el castillo de San Angelo durante 6 meses. Después de haber comprado a algunos oficiales imperiales, escapó disfrazado de vendedor ambulante. Mire, llévela, se va a llevar la estatuita de la Virgen María por 50 pesos, mire, lleva. Y se salió corriendo. Y se refugió en Orvieto y luego en Viterbo. Regresó a una despoblada y devastada Roma en octubre de 1528. Posteriormente, el Papa siguió una política de sumisión al emperador, procurando por una parte inducirlo a actuar con severidad contra los luteranos en Alemania y por la otra para eludir a sus demandas de un concilio general. El Papa Clemente VII se le recuerda por haber ordenado, tan solo unos días antes de su muerte, la pintura de Miguel Ángel del Juicio Final en la Capilla Sixtina. Él fue el Papa Clemente VII que le encarga al genial pintor Miguel Ángel el maravilloso techo de la Capilla Sixtina donde aparece el Juicio Final. Fuera de toda consideración religiosa, una de las más importantes piezas de arte de la historia de la humanidad. Voy a hacer una pausa y cuando regrese les voy a hablar de los papas que tenían ciertas propensión al libertinaje. Está interesante este chisme. Ya regreso. Ahorita nos vemos en un segundo. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica con esta musiquita como de película de espías de los años 60. Creo que sí, ¿no? Por ahí va el asunto. Oigan, pues es que hay papas para todos los gustos. Por ejemplo, Sergio III, conocido, ¿saben cómo le decían? El esclavo de todos los vicios. Así nada más para empezar. Así le decían los cardenales, ¿no? Llegó al poder, fíjense, tras asesinar a su predecesor y tuvo un hijo con su amante adolescente, 30 años más joven que él,
Esta era una prostituta que se llamaba Marozia. ¡Marozia! Imagínate que se llamaran así, ¿no? ¡Marozia! Dice a tu mamá que ya te metas, Marozia. Bueno, el hijo ilegítimo de esta pareja, de Marozia y Sergio, pues pasaría con el tiempo a ser el papa siguiente. Los más altos puestos del Vaticano se adjudicaban mediante subasta, como si fueran baratijas. Y el papado inició su siglo oscuro. Este cuate vendía todo. Quiere ser cardenal, tanto. Quiere ser sacerdote, tanto. Quiere tal iglesia, tanto. Y así se la pasaba cobrando por estos favores papales, ¿verdad? Juan XII, a sus 16 años, fue acusado de acostarse con sus 2 hermanas. ¡Qué tierno! A lo mejor tenía sueño. Pues sí, el Papa Juan XII se acostaba con las hermanas. Y de la invención de un catálogo de vergonzosos nuevos pecados, descrito por su historiador de la Iglesia como la escoria misma, murió a los 27 años, cuando el marido de una de sus amantes irrumpió en su dormitorio, le descubrió infraganti y le destrozó el cráneo con un martillo, como ya vimos, ¿verdad? Benedicto IX escandalizaba continuamente incluso a sus cardenales más curtidos, pervirtiendo a niños de corta edad en el Palacio de Letrán. Arrepentido de sus pecados, de andar pervirtiendo niños, abdicó para retirarse a un monasterio. Pero cambió de parecer y volvió a ocupar el cargo. Era un desdichado que festejaba la inmoralidad, escribió San Pedro Damián. ¡Un demonio del infierno disfrazado de sacerdote! Bonifacio VIII, después de masacrar a la población entera de la ciudad italiana de Palestrina, se dio a arreglos con una mujer casada, se le echó al plato, y también a la hija, y adquirió renombre en toda Roma como pedófilo desvergonzado. Proclamó en célebres palabras que mantener relaciones sexuales con niños no era más pecaminoso que frotar una mano contra la otra, lo cual debería servir para nombrarle patrón de los sacerdotes de Boston de nuestros días, ¿no? O del padre Maciel. El poeta Dante reservó un lugar para él en el 8º círculo del infierno. Y Clemente VI, toda apariencia de decoro se abandonó cuando el papado se trasladó a Aviñón, en el sur de Francia, durante 75 años. El poeta Petrarca impuso al bon vivant Clemente VI el nombre de Dionisios eclesiástico por el número de amantes y la gravedad de su gonorrea. A su muerte, 50 sacerdotes ofrecieron la misa por el reposo de su alma durante 9 días seguidos, pero el ingenio francés concluyó que esto no era ni mucho suficiente como para sacarlo del mismísimo infierno. Sixto IV, instalado de nuevo en Roma, el papado alcanzó su verdadero punto más bajo en el Renacimiento. El historiador de la Iglesia Eamon Duffy compara a Roma con el Washington de Nixon, una ciudad de putas por cuenta de la empresa y chanchullos políticos. Sixto IV, que construyó la Capilla Sixtina, tuvo 6 hijos ilegítimos, uno de ellos con su hermana. Recaudó un impuesto eclesiástico sobre las prostitutas y cobraba a los sacerdotes por tener amantes. Pero sus detractores sostenían que con esto lo único que conseguía era que aumentara la prevalencia de la homosexualidad en el clero. ¡Qué joyitas, man! Inocencio VIII. Este pontificado es recordado como la edad de oro de los bastardos. Reconoció a 8 hijos ilegítimos y se sabe que tuvo muchos más, aunque entre amorío y amorío encontró tiempo para poner en marcha la Inquisición. En su lecho de muerte ordenó que una bonita ama de cría le diera leche fresca desde su pecho. Y luego dicen que los narcos son excéntricos y que tienen estos lujos irracionales y exuberantes, ¿no? El Inocencio VIII, ya para morir, dijo: tráiganme esa chichona porque le voy a sacar hasta la última gota de leche. Alejandro VI, el despiadado Rodrigo Borgia, del cual ya hablamos, ¿no? Alejandro tenía pasatiempos raros. Uno de los platos fuertes de su carrera fue la justa de las putas en 1501, en la que se invitó a 50 bailarinas a desvestirse lentamente en torno a la mesa del Papa. Alejandro VI
esto es nuevo, no lo habíamos visto acá arribita, en la misma fosa. Alejandro y sus parientes arrojaban con regocijo castañas al suelo, o sea, nuecesitas, y obligaban a las mujeres a postrarse a sus pies como si fueran cerdos. Después ofrecían premios en forma de finos ropajes y alhajas para el hombre que pudiera fornicar con el mayor número de mujeres. Otro de los pasatiempos de Alejandro era ver copular a los caballos, lo que le hacía de morirse de la risa. Tras su muerte, el cuerpo de este papa fue expulsado de la Basílica de San Pedro por considerarlo demasiado malvado para ser enterrado en el Vaticano. Julio II es recordado por haber encargado a Miguel Ángel los frescos, como ya vimos, de la Capilla Sixtina. Pues la verdad no tuvo muchos problemas, nada más que tenía sífilis. Pero no se lo contagió con las putas, sino con los prostitutos de Roma. El Viernes Santo de 1508 no pudo dejar que los fieles le besaran los pies por tenerlos completamente cubiertos de úlceras por la sífilis. Julio III, el romántico recalcitrante Julio III, se enamoró de un joven y apuesto mendigo a quien vio peleándose en la calle con el mono de un vendedor ambulante. Julio III, el Papa, nombró cardenal a aquel golfillo analfabeto de 17 años, lo que inspiró un poema épico, un elogio de la sodomía, escrito probablemente por un arzobispo descontento dedicado en honor de Julio III, que quedó prendado de un indigente en la calle que se estaba peleando con un mono de esos de organillo, ¿no? Al cual lo rescata de la miseria y lo vuelve cardenal. ¡Qué ternura! ¡Qué bondad! Vamos a hacer una pausa y luego voy a regresar con este tema. Voy a tocar muy levemente el tema de que hay algunos creyentes que insisten en que para este universo hubo de haber un diseñador. ¿Cómo está esto y de dónde sacan esa mafufada? Ya regreso aquí y hablamos un poco de eso. No se vayan. Déjame atinarle aquí donde... ahí está. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. ¿Se puede demostrar que hay un diseñador del universo? Bueno, el argumento teológico para Dios, también conocido como el argumento del diseño, se remonta al menos hasta la época de Sócrates. Es la idea de que vemos la apariencia de un diseño en la naturaleza y este diseño presupone un diseñador. De hecho, dada la extraordinaria complejidad de la naturaleza, dicho diseño presupone un diseñador extremadamente inteligente. Un problema es que la apariencia del diseño es difícil de definir. De hecho, nunca he visto a nadie definir con éxito el término. En cambio, los defensores de este argumento se basan en la analogía. Pueden decir que si se ve un reloj tirado en el suelo, no tiene problema uno para determinar si el reloj fue diseñado y la roca de al lado no lo fue. Por supuesto, sabemos cómo se producen los relojes. Sabemos que están diseñados y fabricados por humanos, pero ¿podemos extender esta analogía a otras cosas complejas cuando no sabemos cómo fueron diseñadas? Si la complejidad es el criterio para evidencia del diseño, podríamos mirar los copos de nieve.
Los copos de nieve son todos diferentes, pero son de 6 lados. Tienen diseños complejos y tienen simetrías sorprendentes en múltiples escalas. ¿Podrían miles de millones de copos de nieve ser producidos por casualidad y todos cumplirían con esta exigente especificación? Bueno, sí. Hoy entendemos con gran detalle cómo se forman los copos de nieve y es un proceso completamente natural. Algunos defensores del argumento teológico, del diseño, podrían quejarse de que los copos de nieve son un mal ejemplo porque no tienen función. Pueden decir que hay evidencia de diseño cuando una cosa es compleja y realiza una función. Bien, podríamos mirar un río. Los ríos realizan la función de transportar agua al mar como parte del complejo ciclo hidrológico. A pesar de las curvas y giros y el paso por diferentes tipos de geología, a veces durante miles de kilómetros, los ríos siempre están diseñados con una inclinación para permitir que el agua fluya y con las orillas de los ríos para restringir el agua a un camino en particular. Son una maravilla de la ingeniería. Por supuesto, sabemos cómo se forman los ríos y es un proceso completamente natural. Por lo tanto, la complejidad y la función no implican necesariamente un diseño inteligente. ¿Qué pasa con los seres vivos entonces? Los seres vivos son mucho más complejos que cualquier copo de nieve o río. ¿Tal vez son evidencia del diseño? De hecho, los seres vivos están en una escala de magnitud más compleja que un reloj de bolsillo y tienen muchas partes con funciones específicas como bombear sangre o proporcionar visión. ¿Podemos suponer que un ser vivo está diseñado de la misma manera que un reloj de bolsillo? No, no podemos. Los seres vivos se producen de una manera única que los hace diferentes a cualquier otra cosa. Los seres vivos surgen a través de la reproducción. La reproducción no tiene nada en común con la fabricación. Los relojes de bolsillo se diseñan primero y luego se ensamblan en el artículo final de muchas piezas fabricadas. Los seres vivos comienzan como una sola célula y se desarrollan a través de la división y de diferenciación celular. Los relojes hechos con un solo diseño son idénticos, pero la reproducción biológica garantiza que los descendientes vivos sean diferentes de sus padres. Todos los seres vivos provienen directamente de una cadena muy larga de seres vivos anteriores, pero los relojes de bolsillo no. Entonces, la analogía entre un reloj de bolsillo y un ser vivo se rompe. Estas son dos categorías diferentes de cosas y no podemos simplemente asumir que las dos categorías fueron diseñadas de manera similar. Sería como mirar la categoría de cosas llamadas cuerpos celestes y determinar que se producen por un proceso de acrecimiento causado por la gravedad y luego asumir que la categoría de las cosas llamadas balones de fútbol se producen por acrecimiento también. Si esto es absurdo, pero también lo es asumir a las categorías de cosas manufacturadas y seres vivos de la misma manera. Es una proposición y una suposición injustificada. La forma de descubrir el origen de los seres vivos no es haciendo una falsa analogía, sino rastreando la larga cadena de seres vivos anteriores para ver a dónde te lleva. En la medida en que hemos podido hacer esto, encontramos evidencia de un cambio gradual y una complejidad creciente durante eones, millones de años. La aparición del diseño se produce a través de innumerables cambios intergeneracionales, las vamos a llamar mutaciones, y la misma selección natural. El proceso es acumulativo, por lo que muchos pequeños cambios en conjunto pueden hacer un cambio sustancial. Se producen pequeñas mutaciones porque la reproducción es un proceso imperfecto. La selección natural ocurre porque el entorno cambia y las criaturas con ciertas mutaciones pueden sobrevivir y reproducirse mejor que las que carecen de la mutación. De esta manera, el acervo genético de una especie cambia lenta pero continuamente. La mutación también agrega variedad al acervo genético, lo que puede dar a la especie cierta capacidad para sobrevivir futuros cambios ambientales. Si no hay mutaciones útiles en el acervo genético, la especie se extinguirá, un destino que ha sucedido a la gran mayoría de las especies que alguna vez existieron. ¿Esto deja algún espacio para un diseñador? Podría ser. Aquí hay dos posibilidades obvias. En primer lugar, todavía no podemos explicar cómo los materiales no vivos se organizaron en la primera célula autorreproductora capaz de utilizar la energía del medio ambiente.
En segundo lugar, hay una gran escasez de fósiles y ADN de especies arcaicas, por lo que solo podemos ver ocasionalmente los pasos detallados por los cuales una especie evolucionó en otra. ¿Estas brechas dejan espacio para un diseñador? Posiblemente, pero no podemos concluir que hubo un diseñador por estas brechas. Todo lo que tenemos son brechas inexplicables. ¿Podemos estar seguros de que estas brechas nunca se explicarán de una manera que no incluya a un diseñador inteligente? No, no podemos. Asumir que un diseñador inteligente estuvo involucrado es un argumento basado en la ignorancia. Sí, no puedo explicar cómo sucedió este evento, por lo que debe de ser un ser sobrenatural, ¿no? La conclusión no se sigue porque niega arbitrariamente la posibilidad de que se descubran causas desconocidas en el futuro. Esto ha pasado antes. Se pensaba que cientos de cosas eran causadas por Dios usando exactamente la misma lógica. Pero ahora sabemos por qué llueve, qué causan los truenos, los rayos, los terremotos, la pérdida de cultivos, las enfermedades y muchas otras cosas. En todos los casos que hemos explicado, estábamos completamente equivocados. Ningún Dios estaba involucrado. Así es de que no hay que caer en ese error. Bueno, amigos, con esto concluye la emisión número 105 de la Fosa Escéptica. Espero que se hayan divertido con los papas y espero que me hayan entendido. Espero sus comentarios en iVoox, en Spreaker y en patreon.com/La Fosa Escéptica. Una pequeña aportación de ustedes económica hace que la Fosa Escéptica siga funcionando. Bueno, pues nos vemos en la próxima y como les repito, cuídense y sobre todo, cuídense. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.